Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de funciones y para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice así: si f de x es igual a 3x más 2, calcular f de menos 3, f de un tercio. Entonces lo primero que vamos a hacer es que nuestras x, todas las x, se van a sustituir por menos 3 para el primer caso, y para el segundo caso todas mis x serán sustituidas por un tercio y vamos a desarrollar el procedimiento para obtener la respuesta. Muy bien, entonces comenzamos. Bueno, vamos a insertar primero nuestra ecuación y vamos a poner, ¿sí?, que f de x es igual a f de menos 3. Ajá. Por lo tanto, si hacemos un comparativo, quien ocupa la posición de x es menos 3. Entonces vamos a poner que x es igual a menos 3. Entonces después de esto hacemos la sustitución. Sustituimos x x por menos 3 en la función f de x. Entonces en la función f de x vamos a sustituir a x por menos 3. Entonces la expresión va a quedar de la siguiente manera. Quedaría f paréntesis menos 3 es igual. Entonces esta x que está aquí pasará a ser menos 3. Entonces va a quedar así. 3 paréntesis menos 3. Entonces se pone el 3 y entre paréntesis el valor de x, que es menos 3, más 2. Y a partir de ahí desarrollamos. Entonces vamos a poner, multiplicamos más por menos, quedaría menos. 3 por 3 quedaría 9, más 2. Y eso va a ser igual a la diferencia de menos 9 más 2, ¿no? Entonces la diferencia sería menos 7. Entonces podemos decir que nuestra solución quedaría así. Quedaría f de menos 3 es igual a menos 7. Esa sería nuestra solución de este ejercicio, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Ok, entonces ahora tenemos si f de x es igual a 3x más 2 y vamos a calcular para la función cuando f es un tercio. Entonces vamos a proceder. Bueno, vamos a ponerle que este sería el inciso A. Y al siguiente ejercicio le vamos a poner inciso B. Muy bien, entonces vamos a poner inciso B es igual a f de x es igual, y vamos a insertar la ecuación que sería f paréntesis, y vamos a poner dentro del paréntesis nuestra fracción que sería un tercio. Ahí está. Entonces nos dice f de x es igual a f de un tercio. Entonces, por lo tanto, x ahora tomará el valor de un tercio, ¿va? Vamos a poner aquí un tercio. Ahí está. Muy bien, entonces ahora lo que procede es sustituir x por un tercio. Por un tercio, ¿no?
Muy bien. En la función f de 1/3. Vamos a poner aquí f de 1/3. Así. Bueno, entonces quedaría, vamos a insertar la ecuación, quedaría f de 1/3. Vamos a poner aquí la fracción, 1/3 es igual, f de 1/3 es igual, de acuerdo con la ecuación sería 3, paréntesis, vamos a poner entre paréntesis 1/3, ahí está. Entonces estamos siguiendo esto, vamos a sombrear esto para resaltarlo, ahí está, ¿no? Que se sepa cuál es nuestra ecuación original. Entonces tenemos el 3, aquí está el 3, tenemos x que es 1/3 y vamos a agregar el más 2. Entonces agregamos el más 2 y esto es igual y desarrollamos. Entonces el 3 multiplica el 1, sería 3, entre 3 seguiría siendo 1. O cancelamos 3 con 3 y nos quedaría una unidad. Entonces sería 1 más 2. Así, entonces quedaría 1 más 2 y esto sería igual a 3, ¿no? Entonces 3 por 1, 3 por 1, 3, entre 3 es una unidad, ahí está. Le sumamos el 2 y eso nos quedaría 3, ¿no? Por lo tanto, la ecuación quedaría que f de 1/3 es igual a 3. Y esa sería nuestra solución. ¿Ok? Bueno, hasta ahí concluye este ejercicio. Muy bien, entonces nada más la técnica consiste en sustituir el valor de x en la función, que en este caso el valor de x aquí está señalado. Para el primer caso sería menos 3 y para el segundo caso sería 1/3 respectivamente, y estas serían las soluciones. Muy bien, pasemos a otro ejercicio. Bien, entonces ahora tenemos el ejemplo número 2, donde dice que si f de x es igual a x cuadrada menos 2x más 3, calcular a f de a y calcular a f de x más h. Entonces lo que hacemos, vamos a insertar nuestra ecuación. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es definir, ¿no? Entonces vamos a poner que f de x f de x es igual a f de a. Muy bien, entonces por lo tanto x es igual a, si comparamos que x, que es la variable que está dentro del paréntesis, tiene la posición de a que también está dentro del paréntesis, por lo tanto es igual a x es igual a. Muy bien, ahora vamos a ponerle aquí para el caso, vamos a poner el inciso a, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahora lo que procede es sustituir el valor de x, el valor de x en el valor de x en f de x. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad?
Muy bien. Entonces vamos a proceder. Vamos a insertar nuestra ecuación y vamos a poner entonces f paréntesis, y entonces el valor de x es a. Lo vamos a sustituir en la función f de x, que sería x es a. Es igual, entonces todas mis x se van a convertir en a. Quedaría entonces a cuadrada menos 2 por a más 3, ¿no? Hasta ahí quedaría nuestra expresión. Bien, entonces esta ya sería nuestra respuesta, ya que a cuadrada menos 2a más 3 ya no se puede seguir desarrollando. Por lo tanto, esta sería nuestra solución. Vamos a ponerle aquí solución. La vamos a sombrear. Muy bien, así quedaría la solución. Bien, ahora para el inciso B sería cuando x toma el valor de x más h. Entonces vamos a poner la ecuación como queda. Vamos a poner que f de x es igual ahora a f de x más h. Vamos a poner f de x más h. Ajá. Por lo tanto, quedaría que x es igual a x más h. Entonces la x va a pasar a ser x más h. Entonces, en la función original, que es f de x igual a x cuadrada menos 2x más 3, todas mis x se convierten en x más h. Bien, entonces la ecuación quedaría... Muy bien, quedaría... Vamos a colocar la función f, paréntesis, y entonces x va a ser sustituido por x más h. Entonces vamos a poner x más h al cuadrado, perdón, f de x más h, y posterior vamos a poner igual, y ahora sí vamos a poner x al cuadrado, que en este caso x sería x más h. Por lo tanto la expresión quedaría, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, aquí ponemos x más h, la potencializamos al cuadrado. Recordemos que esta x está al cuadrado y x es x más h, por lo tanto x más h queda al cuadrado. Luego menos 2, vamos a poner paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a poner el valor de x, que sería x más h. Ahí está. Y luego dice que la ecuación va más 3. Y esta parte sí la podemos desarrollar. Podemos desarrollar el binomio al cuadrado y luego multiplicar 2 por x y 2 por h. Entonces el binomio al cuadrado dice que es el cuadrado del primer número. En este caso el primer término sería x. Por lo tanto la expresión quedaría x al cuadrado. Y luego sería el doble del primer término por el segundo término. Entonces sería más 2 por xh. Y luego sería más el cuadrado de h, que sería el cuadrado del segundo término. Entonces la expresión quedaría así, h al cuadrado, ¿verdad? Bueno, ya está este primer término. Luego multiplicamos menos 2 por x, quedaría menos 2x. Multiplicamos menos 2 por h, quedaría menos 2h. Perfecto. Luego más 3. Y así quedaría en la forma desarrollada. ¿Vale? Entonces la expresión puede quedar como x más h al cuadrado menos 2 por x más h más 3. O bien puede quedar x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos 2x menos 2h más 3. La expresión ya no se puede reducir porque no tiene términos semejantes. Entonces puede quedar en su forma desarrollada o puede quedar en esta forma. Entonces vamos a poner que la solución puede ser cualquiera de estas dos, ¿no? Puede quedar así o bien puede quedar así. Esa sería nuestra
solución. Vamos a poner aquí solución. Muy bien. Así quedaría nuestra expresión, ¿no? del ejercicio número 2. Perfecto. Vamos a pasar al ejemplo 3. Bien, ahora tenemos el ejercicio 3 que dice, si f de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 16, bueno, aquí hay un error, vamos a corregir. Calcular f de a y f de x menos 4. Muy bien, entonces vamos a iniciar para el inciso C. Bien, entonces ponemos inciso A. Y ponemos ahora que f de x es igual, y vamos a hacerlo para f de a. Vamos a calcularlo para f de a. Y vamos a poner, por lo tanto, x es igual a... Muy bien, entonces procedemos con la sustitución ya en la ecuación. Sustituimos. El valor de x en f de x. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a poner aquí ecuación. Y entonces lo que vamos a hacer es que esta x pasará a ser el valor de a. Y esta x también pasará a ser el valor de a. Por lo tanto, la función quedaría f de a es igual a la raíz de x al cuadrado, que para nosotros x es a, entonces quedaría a al cuadrado. Quedaría a al cuadrado menos 16. Así quedaría nuestra expresión. Y esta sería nuestra solución. Entonces quedaría así. Esa sería nuestra solución. Muy bien, entonces ahora pasemos al caso B, que sería f de x menos 4. Por lo tanto, la ecuación quedaría vamos a poner aquí caso B, f de x es igual, y en este caso sería a f de x menos 4, ¿verdad? Por lo tanto, x es igual a x menos 4. Entonces esta x que está aquí sería x menos 4. Entonces en la función todas mis x se convierten en x menos 4. O se sustituyen, ¿no? Vamos a ponerle aquí nuevamente esta leyenda. Esto lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner entonces solución. Vamos a poner insertar función. Entonces vamos a poner f paréntesis x menos 4 es igual. Vamos a poner la raíz cuadrada. Vamos a poner aquí entre paréntesis x menos 4 elevado al cuadrado menos 16, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer ahora aquí es desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces podría quedar de la siguiente manera. Podría quedar el cuadrado del primer valor, que sería x cuadrada, menos, por ser negativo aquí, iría un menos, el doble del primero por el segundo, entonces 2 por x sería 2x por 4, sería 8x, más el cuadrado del segundo término, entonces sería 16, menos 16, entonces sería el cuadrado del primer término, aquí está,
El doble del primero por el segundo sería 8x y el cuadrado del segundo, que sería 16. Entonces, como aquí tenemos un 16 negativo, más 16 menos 16 se elimina. Y entonces nos quedaría la raíz cuadrada de x cuadrada menos 8x. Así quedaría. Todavía podríamos desarrollar esto que está aquí dentro del radical. Podemos factorizar a x, quitar el factor común y por lo tanto la expresión puede quedar x paréntesis x menos 8. Puede quedar de las dos formas. Por lo tanto, esto que está en amarillo podría ser nuestra solución. Cualquiera de las dos formas son la solución ya desarrollada. Bien, antes de pasar al siguiente ejemplo, en el caso A, observo que aquí hay una diferencia de cuadrados. También podemos dejarlo de esa forma, como una diferencia de cuadrados. Entonces la expresión también la podemos dejar así. Por ejemplo, vamos a poner aquí el radical. Vamos a poner aquí un doble paréntesis. Y dentro de este paréntesis vamos a poner 4. Y vamos a poner más. Perdón, aquí vamos a poner A. Y de este lado vamos a poner el 4. Y de este lado vamos a poner A menos 4. Y puede quedar nuestra expresión también así, porque es una diferencia de cuadrados. Entonces si la factorizamos, quedaría como A más 4 por A menos 4. Si multiplicamos A por A, nos daría A cuadrada. Si multiplicamos más por menos, nos daría menos. Y 4 por 4 nos daría 16. Si multiplicamos más 4 por A, nos quedaría más 4A. Y A por menos 4 nos quedaría menos 4A. Entonces más 4A menos 4A se cancela. Por eso nos queda solamente A cuadrada menos 16. Entonces, esta es una diferencia de cuadrados. Puede quedar como un binomio conjugado. También esa sería otra opción de respuesta. Cualquiera de las dos es correcta. Muy bien, ahora sí pasemos al ejemplo número 4. Bien, en el ejemplo 4 dice ahora que tenemos f de x igual a x cuadrada menos 2x entre x menos 1 y quiere que calculemos a f, a la función, cuando x es menos un medio. Entonces vamos a poner nuestra ecuación, quedaría que f de x es igual a f a la menos un medio. Menos un medio. Por lo tanto, x es igual a menos un medio. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, que vamos a cambiar todas las x de la función, todas estas x, las vamos a cambiar por menos un medio y vamos a desarrollar la expresión. Entonces quedaría la ecuación así. F de menos un medio es igual, y vamos a poner esta ecuación, pero ahora la x, repito, la vamos a convertir a menos un medio. Entonces la expresión quedaría 4, vamos a poner paréntesis, dentro del paréntesis la fracción es negativa, entonces menos un medio, ahí está, y la vamos a elevar al cuadrado. Ahí estaría el cuadrado, porque dice que es 4 por x al cuadrado, 4 por x es menos un medio al cuadrado. Y vamos a poner menos
2 por x, que sería 2 por 1/2, negativo. Entonces vamos a poner aquí un 2, paréntesis, nuestra fracción, sería negativa, y aquí 1/2. Ahí está. Y en la parte de abajo, en el denominador, x sería 1/2, negativo. Entonces sería menos 1/2, menos un entero, que sería este de aquí. Muy bien, ahora procedemos al desarrollo de la expresión. Entonces aquí quedaría 4. Quedaría 4. Vamos a poner paréntesis. Y dentro del paréntesis la fracción. Tenemos signo negativo, como la potencia es par, quedaría positivo, entonces ya no vamos a poner negativo aquí. El 1 lo potencializamos al cuadrado, entonces nos quedaría un 1. Entonces elevamos 1 al cuadrado, es 1. Y 2 al cuadrado sería 4. Entonces tendríamos aquí un cuarto. Luego menos. Bueno, aquí hay un negativo y aquí también. Entonces podemos multiplicar el negativo. Menos por menos daría más. Entonces este signo quedaría positivo. Y el 2 con el 2 lo podemos cancelar. O multiplicamos 2 por 1, nos daría un 2 medios. Vamos a dejarlo como 2 medios. Que al final es un entero, ¿no? Si cancelamos 2 con 2 también nos queda un entero. Y en la parte de abajo vamos a poner menos 1/2. Ahí está, menos el entero. Para que el denominador sea común, entonces este entero lo vamos a poner como 2 medios, ¿no? Entonces 2 medios es un entero. Tomamos el denominador 2 y lo ponemos como 2 medios. Por lo tanto quedaría aquí 2 medios, considerando que 2 medios es el entero que está aquí. Aquí podemos multiplicar 4 por 1 entre 4, quedaría 4 cuartos, o cancelamos 2, el 4 con el 4, lo podemos eliminar y nos quedaría el entero. Entonces la fracción va a quedar aquí un entero más 2 entre 2 queda otro entero. Entonces al cancelar el 4 con el 4 nos queda el 1, ahí está. Y al cancelar el 2 entre 2, bueno, o más bien dividir 2 entre 2 nos quedaría el entero. De aquí signos iguales se suma, va a quedar una fracción negativa. Ahí está. Y se suman los numeradores. 2 más 1 nos quedaría 3 sobre 2. El denominador se recorre. Muy bien, entonces quedaría así. Esto es igual a, vamos a poner aquí la fracción, 2 enteros entre menos 3 medios. Entonces lo que podemos hacer aquí es agregar una unidad al entero. Entonces podría quedar así, 2 entre 1. En la parte de abajo mantenemos la fracción 3 medios. Y podemos aquí, para desarrollar esta fracción, multiplicamos, bueno, como la fracción del denominador es negativa, toda la fracción va a quedar negativa. Y multiplicamos extremo por extremo, medio por medio. Entonces 2 por 2 nos daría un 4. Entonces 2 por 2 quedaría un 4. Y en la parte de abajo 3 por 1 nos quedaría un 3. Bien, entonces tendríamos menos 4 tercios. Esa sería nuestra solución. Como el numerador es mayor que el denominador, lo podemos llevar a fracción mixta. Entonces podemos poner aquí igual. Vamos a poner aquí una fracción. Y aquí podemos suponer que el 3 en el 4 cabe una vez, entonces sería menos un entero. Pasamos el denominador 3, multiplicamos 3 por 1 sería 3, para completar 4 sería 1. Así. Pues puede quedar también un menos un entero, un tercio, ¿verdad?
o bien lo podemos llevar a notación decimal, puede quedar menos 1 punto, dividimos 1 entre 3 y nos daría 0.333, se vuelve periódico infinito. Entonces lo que podemos hacer es ponerlo como 0.33 periódico. Vamos a poner el siguiente símbolo. Vamos a poner aquí que nos da 3 periódico. Podría quedar así, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra solución. Entonces vamos a poner aquí solución. Y vamos a poner que f paréntesis de menos 1/2 es igual a todo esto, ¿no? Cualquiera de estas son opciones de respuesta. Entonces esa sería nuestra solución. Muy bien, hasta ahí concluye el ejemplo número 4. Bien, ahora tenemos el ejemplo número 5 en el que dice, si f de x es igual a x más 1, calcule f de 1 entre x más 1. Bien, para desarrollar este ejercicio, entonces vamos a poner aquí las definiciones y vamos a decir que f de x es igual a f, paréntesis, aquí vamos a poner una fracción, vamos a poner aquí 1 entre x más 1, ¿verdad? Por lo tanto, x es igual a 1 entre x más 1. Entonces, una vez que ya hicimos esa definición, vamos a sustituir todas mis x de mi función por 1 entre x más 1. Entonces la expresión va a quedar así. Entonces quedaría f, paréntesis, vamos a poner aquí 1 entre x más 1, vamos a poner igual, es igual a x, vamos a poner x lo vamos a poner como fracción, y vamos a poner 1 entre x más 1, y le vamos a agregar más 1, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer, bueno, ya sustituimos el valor de x, que es 1 entre x más 1, y le sumamos el más 1 que está aquí. Entonces lo que procede ahora es desarrollar esta suma de fracciones. Bien, lo que podemos hacer es repetir esta parte. Vamos a copiarla, la vamos a pegar aquí. Muy bien. Y le vamos a sumar la unidad, pero la unidad, para que haya denominador común, la vamos a poner como x más 1. Entonces vamos a ponerlo así. Ponemos ecuación. En la parte de arriba ponemos x más 1 y en la parte de abajo x más 1. Entonces x más 1 entre x más 1, todo esto junto es el 1 que está aquí. Recuerden que cuando el numerador y denominador es igual, entonces tenemos una unidad, tenemos un entero. Esto entre esto es un entero y nos conviene tomar este denominador y ponerlo como entero para que el denominador sea común y se puedan sumar los numeradores. Entonces ahora lo que hacemos es reducir la fracción. Quedaría entonces así. Quedaría 1 más x más 1. Y como el denominador es común, quedaría abajo entonces x más 1. Entonces reducimos la expresión de arriba, entonces suman el 1 con el 1, quedaría 2. Y podríamos poner primero x y después el 2, más 2. Entonces queda la x y se suma 1 más 1, nos daría el 2 y el denominador se recorre. Ahí está. Y esa sería nuestra solución. Esta de aquí. Entonces vamos a poner la solución abajo. Solución. Y vamos a poner que f, paréntesis,
Vamos a poner 1 entre x más 1 es igual a x más 2 entre x más 1. Y esa sería nuestra solución de este problema. Bien, pasemos a otro ejemplo. Bien, ahora el ejercicio número 5 nos dice que si f de x es igual a la raíz cuadrada de 1 más x cuadrada, calcule a la función cuando f de x, o sea, esta expresión, se potencializa al cuadrado. Bien, vamos a desarrollarla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que f de x la vamos a elevar al cuadrado. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar aquí. Vamos a insertar un paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a poner a f de x. Bien, entonces ponemos f de x. Y dice que esa f de x, todo esto, va a estar potencializado al cuadrado. Vamos a ponerlo así, al cuadrado. Entonces, f de x es la raíz cuadrada de 1 más x cuadrada. Entonces vamos a poner aquí un paréntesis. Vamos a poner aquí la raíz, porque f de x viene siendo mi raíz. Entonces vamos a poner 1 más x cuadrada. Ahí está. Y dice que la raíz de 1 más x cuadrada, que es f de x, debe de estar al cuadrado. Entonces aquí la potencializamos al cuadrado. Entonces reducimos esta expresión. Entonces el radical y la potencia cuadrada se elimina. Y nos va a quedar 1 más x al cuadrado. ¿Verdad? Entonces hasta aquí ya sabemos que f de x al cuadrado es 1 más x cuadrada. Entonces vamos a definir eso. Vamos a copiar todo esto. Y vamos a poner que esto es igual a f, que es esta f que está aquí. Y f de x al cuadrado es esto. Entonces vamos a poner aquí entre paréntesis. Entre paréntesis vamos a poner 1 más x cuadrada. Así queda. Entonces f de x al cuadrado es 1 más x cuadrada. Por lo tanto f, lo que estaría dentro de f sería f de x al cuadrado, que sería f de 1 más x cuadrada. Muy bien. Entonces ahora nuestra x va a sustituir a 1 más x cuadrada. Entonces vamos a ponerla aquí. Por lo tanto, x será igual a 1 más x al cuadrado. Perfecto. Entonces en la función, que es f, vamos a cambiar las x por 1 más x cuadrada. Entonces la expresión quedaría f paréntesis. Bueno, vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar, vamos a pegar. Sería igual que decir 1 más x al cuadrado ¿verdad? Y que a su vez es igual, entonces ya tengo que f de x es f de 1 más x cuadrada, sería la raíz de 1 más paréntesis, vamos a poner aquí los paréntesis, y bueno, esta x viene siendo 1 más x cuadrada, x al cuadrado y todo elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ahora lo que procede, bueno, ya sustituimos esta x, que es 1 más x cuadrada, ya la sustituimos y queda así, elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ahora lo que procede
es que podemos desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces quedaría la raíz de 1 más, entonces como es al cuadrado del binomio, sería el cuadrado del primer término, 1 al cuadrado sería 1, más el doble del primero por el segundo. Entonces el doble de 1 es 2, por x cuadrada nos quedaría 2x cuadrada. Muy bien, ahora dice x cuadrada al cuadrado sería el cuadrado del segundo término, entonces sería 2 por 2, 4, entonces sería más x a la 4. Ahí está. Entonces, seguimos con el desarrollo y reducimos estos dos. Sería 1 más 1, nos puede quedar 2, más 2x al cuadrado, más x cuarta. Y así puede quedar nuestra solución. Entonces, nuestra solución, vamos a poner esto. Vamos a poner aquí solución. De f de x al cuadrado es igual. Puede quedar en primera instancia esto. O bien, si lo desarrollamos, nos puede quedar así. De las dos formas es correcto, ¿verdad? Entonces esta sería nuestra solución. Vamos a sombrear hasta aquí. Ahí está. Muy bien. Para el caso del ejercicio número 6. Así quedaría nuestra solución. Muy bien. Bien, ahora tenemos una composición de funciones en la que nos dice el ejercicio 7 que sea f de x igual a 3x menos 2 y g de x igual a x más 6, determine a f compuesta con g y g compuesta con f. Entonces este circulito que ven aquí representa lo que es una función compuesta. Entonces f compuesta con g, y aquí diría g compuesta con f. Entonces el primer caso sería f compuesta con g. Entonces vamos a poner aquí para f compuesta con g, quedaría de la siguiente manera. Entonces sería que ahora en nuestra función vamos a poner f y nuestra x pasaría a ser g de x. Entonces quedaría entre paréntesis g de x, es decir, nuestra variable x se convierte a g de x, entonces g se sustituye en f. Eso es lo que quiere decir función compuesta. Entonces quedaría igual a 3 paréntesis y esta x sería g de x. En este caso g de x sería x más 6. Pero vamos a ponerle aquí primero g de x. Vamos a cerrar. Y luego vamos a poner menos 2. Esto es igual. Seguimos con el desarrollo. Vamos a poner 3. Y entre paréntesis dice que g de x es x más 6. Entonces aquí sustituimos a g de x por x más 6. Y afuera queda menos 2. Y esto va a ser igual. Aquí desarrollamos la expresión. 3 por x nos quedaría 3x más 6 por 3 o 3 por 6. Nos daría 18. Luego menos 2. Reducimos y quedaría 3x. Y quedaría más
16, ¿verdad? Y esta sería nuestra solución. Ya reducida, ya compuesta. Muy bien. Ahora vamos a poner el siguiente caso para G compuesta con F. Muy bien, entonces la expresión quedaría de la siguiente manera. Vamos a poner la función G y entre paréntesis, ahora sería al revés, ¿no? F de X va a ser sustituida en G de X, por lo tanto, este es G de X y X se convierte en F de X. Entonces sería aquí F, paréntesis, F de X y aquí se cierra. Muy bien. Entonces ahora es lo contrario, ¿va? Entonces tendríamos X más 6, pero sabemos que X ahora es F de X, entonces sería F de X más 6, ¿no? ¿Por qué? Porque esta X vendría siendo la X que está en el paréntesis, y la X que está en el paréntesis es F de X, y F de X es 3X menos 2, por lo tanto, esto de aquí es esto de acá, ¿verdad? Todo esto. Y esto de aquí es esto, se suma con 6, ahí está. Entonces hacemos el desarrollo. Entonces F de X sería 3X menos 2. Todo eso es F de X. Ahí está. F de X es 3X menos 2, aquí está. Y más 6, entonces sería más 6. Entonces eliminando paréntesis quedaría 3X y menos 2 más 6. Entonces a 6 le quitamos 2 unidades, quedaría positiva y quedaría un 4. Y esta sería nuestra solución. Esa sería la solución. Muy bien, ahí concluye nuestra función compuesta, ¿no? Entonces es sustituir una ecuación en otra ecuación, haciendo que las X se conviertan en la ecuación, dependiendo de lo que nos pida determinar. Muy bien. Bien, ahora tenemos otro caso, el caso 8, en el que dice sea f de x igual a 2x más 10 y g de x igual a 1 medio de x menos 5, determine f compuesta con g y g compuesta con f. Entonces vamos a poner aquí para f compuesta con g. Entonces la función va a quedar de la siguiente manera. Entonces quedaría f, paréntesis, y la x se convierte en g de x. Quedaría entonces g de x, ¿verdad? Y esto va a ser igual. Entonces todas las x serían g de x de la función f de x. Entonces quedaría aquí 2, paréntesis, y dentro del paréntesis quedaría g de x más 10. Y esto es igual a 2. Vamos a insertar aquí paréntesis. Y g de x se convierte entonces en g de x, y g de x es un medio de x menos 5. Entonces vamos a poner aquí. Bien, entonces aquí ponemos la fracción. Ponemos un medio de x menos 5. Muy bien, entonces tenemos 2 g de x. Entonces g de x es un medio de x menos 5. Ahí está. Más 10. Muy bien. Entonces ahora lo que hacemos es multiplicar a 2 por un medio de x. Entonces el 2 por un medio de x sería, se cancela el 2 con el 2. Quedaría 1x, que vendría siendo x menos 5, ¿no? Entonces, no, perdón. A ver, multiplicamos 2 por un medio de x.
y aquí nos va a quedar 1x, ahí está. Luego más por menos menos, aquí está el menos, y 2 por 5 nos daría 10. ¿Verdad? Entonces se multiplica el 2 por 1 medio de x menos 5 y queda x menos 10. Entonces repito, 1 por 1 medio de x queda x, porque el 2 se cancela, queda el 1 por x, es x. Y luego 2 por menos 5 nos da menos 10. Y luego se agrega el más 10. Se cancela menos 10 más 10, daría 0, entonces quedaría x solamente. Entonces esta sería la solución. Bien, entonces aquí vamos a poner así, que esta es nuestra solución, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar ahora a G compuesta con F. Vamos a poner aquí G compuesta con F, ¿no? Entonces aquí sería F paréntesis X. Y esto es igual. Ahora vamos a poner a la función G, que es esta. Vamos a poner un medio. Pero antes de eso, vamos a poner aquí el caso, ¿no? Que sería primero G. Y luego sería F. Así. Ahora sí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un medio. Tenemos un medio del valor de x, vamos a ponerlo entre paréntesis, y entre x sería un medio, y entre x, entre paréntesis vamos a poner el valor de x, y el valor de x sería f de x. Entonces vamos a poner aquí f de x menos 5. Entonces sería un medio de x menos 5. Un medio de x, que es f de x, menos 5. Y ahora sustituimos a f de x, que sería 2x más 10, iría dentro del paréntesis. Entonces quedaría un medio. Y dentro del paréntesis vamos a colocar a f de x, que vale 2x más 10. Entonces vamos a poner aquí 2x más 10. Muy bien. Y después de un medio del valor de x, que es 2x más 10, que viene siendo f de x, sería menos 5. Entonces, haciendo el desarrollo de esta expresión, tendríamos un medio, ¿verdad? Bueno, aquí sería un medio por 2x. Entonces el 2 y el 2 se cancela, y 1 por x quedaría x. Vamos a hacer la multiplicación. Entonces aquí quedaría x. Luego un medio por 10 nos quedaría más 5. Ya que 10 por 1 es 10, entre 2 es 5. Y un medio por 2x nos quedaría x, ya que el 2 y el 2 se van, y queda 1 por x, queda 1x, menos 5. Y la respuesta nos volverá a dar x. Esa sería la solución. Entonces aquí vamos a poner así. Muy bien. Y bueno, pues así es como concluye este ejercicio. Bien, ahora tenemos el ejercicio número 9, donde dice sea f de x 3 sobre x y g de x igual a x entre x más 1, determine f compuesta con g y g compuesta con f. Bien, entonces sería el siguiente caso. Para f compuesta con g, ¿verdad? Vamos a insertar nuestra ecuación. Entonces tendríamos que f paréntesis compuesta con g de x es igual. Entonces aquí vamos a poner a f, que sería 3. Vamos a poner aquí el 3, y en la parte de abajo vamos a poner a g de x
ya que mi x se convierte en g de x. Muy bien, seguimos con el desarrollo. Y como g de x pues es una fracción, entonces lo que vamos a hacer es que al 3 lo vamos a convertir en fracción. Vamos a poner esto así. Y vamos a poner aquí 3 sobre 1, ya que 3 entre 1 sigue siendo 3. Y g de x es x entre x más 1. Vamos a poner aquí entonces x entre x más 1. Y aplicamos la ley de extremos por extremos, medios por medios. Quedaría entonces 3 por x más 1. Ahí está. Y va a quedar x por 1. Quedaría x. ¿Verdad? Así puede quedar nuestra solución. O bien podemos multiplicar a 3 por x y 3 por 1. Entonces podría quedar así. 3x más 3, ¿no? Si multiplicamos 3 por x da 3x, 3 por 1 da 3 entre x. Entonces cualquiera de las dos puede quedar así. O puede quedar así. Y es solución. ¿Va? Así puede quedar para f compuesta con g. Y vamos a ver ahora. Vamos a poner ahora al revés. Sería g compuesta con f. Bien, entonces... Ok, entonces ponemos la ecuación. Que sería g paréntesis. G compuesta con... ese es f compuesta con g. Entonces la expresión queda así. Y vamos a poner ahora a nuestra función g de x, que sería x entre x más 1, donde x, las dos x se van a convertir en f de x. Por lo tanto, la expresión quedaría f de x que sería esta x de aquí, entre f de x más 1. Entonces sería esta x es f de x. Y esta x también es f de x, ahí está. Y entonces haciendo la sustitución, f de x es 3 sobre x. Entonces ponemos aquí 3 entre x, que divide a f de x. Vamos a poner entonces la ecuación como queda, que sería 3 sobre x, y lleva un más 1, más 1. Ahora vamos a desarrollar la expresión. Dejamos aquí esto, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí, vamos a copiar esto de aquí, lo pegamos aquí, y el más 1 lo vamos a convertir en, como el denominador es x, lo vamos a convertir entre x, ya que x entre x es 1 y habrá denominador común. Entonces ponemos aquí la fracción y aquí vamos a poner x entre x. Entonces este entero es x entre x. Entonces seguimos con el desarrollo. En el numerador vamos a poner vamos a poner nuestra fracción, ¿verdad? Y aquí sumamos 3 más x, eso es lo que vamos a hacer aquí. Pero antes vamos a poner nuestra fracción. 3 más x, se suman los numeradores y el denominador se recorre. Ahí está. Muy bien, entonces multiplicamos extremo por extremo y medio por medio. Entonces 3 por x, extremo por extremo es 3 por x. Y en la parte de abajo quedaría x por 3 más x. Entonces quedaría 3 por... Vamos a poner aquí por... Vamos a poner paréntesis.
mejor dicho es x, ajá, sí, sería medio por medio, x por 3 más x, 3 más x, así. Entonces lo que podemos hacer aquí pues es cancelar x con x, esta x la podemos cancelar con la x de abajo y por lo tanto la expresión nos va a quedar así. Quedaría 3 entre 3 más x. Y esta en sí sería nuestra solución. Ahí está la solución. Entonces nada más se multiplican extremo por extremo, medio por medio y se cancelan las x. Y nos queda 3 sobre 3 más x. Este 3 y este 3 no se pueden cancelar porque en la parte del denominador está sumando. Y la suma no permite que se elimine el numerador y el denominador. Bueno, hasta aquí termina el ejercicio número 9. Bien, por último tenemos el ejercicio número 10 que dice sea f de x igual a x cuadrada más raíz de x y g de x igual a x cuadrada. Dice determine f compuesta con g y g compuesta con f. Bueno, entonces vamos a poner para f compuesta con g. Vamos a poner entonces, quedaría f paréntesis g de x es igual, y entonces este es f de x y la x se convierte en g de x, entonces quedaría g de x al cuadrado. Vamos a poner aquí un paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a poner a g de x elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí paréntesis y g de x que sería x cuadrada. Cambiamos a g de x por x cuadrada. Y todo esto potencializado al cuadrado. Ahí está. Entonces se cancela el cuadrado con el cuadrado. Ah, no miento. Se multiplica 2 por 2, daría 4. Entonces quedaría x a la cuarta. X a la cuarta. Y ese sería nuestro resultado. Ahí está. Muy bien, entonces repito. G de x es x cuadrada. Ah, pero nos faltó, ¿verdad? Perdón. Una disculpa, no. Sí, una disculpa. Lo que pasa es que aquí g de x es x cuadrada. Y se sustituye en esta función, pero aquí nos falta, después de x cuadrada nos falta más la raíz de x. Entonces aquí lleva un más raíz de x. Entonces sería, todavía no terminamos, ¿eh? Entonces vamos a poner aquí la raíz de x, que sería en este caso g de x. Entonces aquí una disculpa, ¿no? Porque no vi que decía aquí x cuadrada más raíz de x. Entonces me faltaba el más raíz de x. Aquí está. Entonces la x se cambia a g de x, igual aquí. Y siguiendo con el desarrollo, ¿verdad? Entonces aquí g de x sería x cuadrada, que da al cuadrado, más la raíz. Aquí nos falta más la raíz. Ahí está la raíz de g de x, que sería x cuadrada. Una disculpa. Muy bien, entonces ahí está ya, ¿no? Entonces ahora sí nuestra solución, bueno, aquí x cuadrada al cuadrado sería x cuarta más vamos a poner aquí entonces que la raíz y el cuadrado se eliminan, nos quedaría x. Ahí está la respuesta. Ahora sí es correcto. Muy bien, entonces así sí está bien, porque recordemos que f de x es x cuadrada más raíz de x. Entonces aquí está
g de x al cuadrado más la raíz de g de x, entendiendo que x es g de x. Entonces, como g de x es x cuadrada, quedaría x cuadrada al cuadrado, aquí está, más la raíz de g de x, que es x cuadrada. Entonces, x al cuadrado sería x cuarta, y se cancela la raíz, y nos quedaría x. Aquí todavía podría, en cierta medida, podría de alguna manera quitar el factor común, que podría ser x. Puedo poner paréntesis. Puedo poner aquí x al cubo más 1. Así puede quedar también la solución. También puede quedar de esta otra forma, ¿no? Si factorizamos a x para cada término, también puede quedar de esta manera. Bien, pasemos al siguiente caso. Bien, entonces vamos a insertar nuestra ecuación. Y ahora sería g paréntesis f de x. Exactamente. Y ahora g de x es x cuadrada. Entonces todo esto va a ser sustituido en x y va a potencializarse al cuadrado. Por lo tanto quedaría, aquí vamos a poner un paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a poner que entonces mi x se convierte en f de x, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que quedaría aquí f de x elevado al cuadrado. A ver, aquí sería así, f de x elevado al cuadrado. Así quedaría, ¿verdad? Entendiendo que x es f de x potencializado al cuadrado. Y entonces, ahora sí, ¿quién es f de x? Pues f de x es x cuadrada más raíz de x. Entonces quedaría un paréntesis, todo ese paréntesis al cuadrado, y dentro del paréntesis iría f de x, que sería x cuadrada más raíz de x, y todo esto al cuadrado. Podemos desarrollar el binomio al cuadrado, entonces sería el cuadrado de la primera cantidad. Vamos a poner aquí un paréntesis, aquí vamos a poner así, todo esto al cuadrado. Entonces sería el cuadrado de la primera cantidad, ahí está. Entonces el cuadrado de x cuadrada más el doble de la primera cantidad, que es x cuadrada, por la raíz de x. Entonces podría ser así, muy bien. Luego más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces el cuadrado de la segunda cantidad podría quedar así. Entonces sería la raíz de x elevado al cuadrado. Muy bien, entonces x cuadrada al cuadrado sería x cuarta más el doble de x cuadrada de la raíz de x, más, si cancelamos esta x con esta raíz cuadrada con la potencia cuadrada, nos quedaría x, ¿verdad? Entonces podría quedar así reducido, ¿no? Entonces esta puede ser mi solución, o bien puede quedar así. Muy bien, entonces esta puede ser mi solución, cualquiera de esas dos, ¿verdad? Entonces pues ahí concluye el ejercicio. Y bueno, pues con esto
terminamos esta sesión de ejemplos de funciones, de operación con funciones. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.